Mi experiencia con la web oscura es extraña y escalofriante, por decirlo menos. He sido participante en la web oscura durante un tiempo, y he visto muchas cosas. Estoy seguro de que todos ustedes saben qué es la web oscura, y las historias de las cosas que se pueden ver y comprar en ella. En su mayoría, lo que se escucha probablemente es cierto, pero algunas cosas también están exageradas. Pero la intriga de lo que se puede ver y descubrir en las profundidades de la web es probablemente lo que les impulsa, como a mí, a querer explorarla o investigarla al menos. Al estar frecuentemente en la web oscura por mi propia curiosidad, puedo decirles que es un lugar loco si buscas en las áreas correctas. Yo mismo comencé a explorar la parte oscura de la web por curiosidad y por fines de investigación, y esta experiencia que estoy a punto de compartirles involucra mi primera compra en la web oscura. Sí, se puede comprar casi cualquier cosa en la web, pero mi pedido no fue una compra normal del mercado negro de drogas o armas, y lo que pedí desearía no haberlo hecho. Fue un error que no volveré a cometer. Con esta compra obtuve más de lo que esperaba, y me dejó asustado, constantemente mirando por encima del hombro. Cuando se trata de pedir cosas de la web profunda, como lo que mencioné anteriormente, se pueden pedir artículos como drogas, identidades robadas, animales, armas ilegales y mucho más. Pero algo con lo que quizás no estés tan familiarizado o hayas escuchado, es la compra de cajas misteriosas. Había oído hablar de estas y sabía lo que eran. Para aquellos de ustedes que no saben, las cajas misteriosas son lo que su nombre indica. Cajas anónimas e imposibles de rastrear que puedes pedir en línea, con precios que van desde los cientos hasta los miles de dólares. Estas cajas pueden contener casi cualquier cosa. Esa es la belleza de la caja misteriosa. No sabes qué vas a obtener. Había leído historias de personas que ordenaban estas cajas y cuando llegaban, se horrorizaban al recibir lo que parecían ser restos esqueléticos, armas usadas con sangre seca o prendas de personas desaparecidas. Y luego estaban aquellos que se decepcionaban al recibir artículos aleatorios como un encendedor, fotos viejas o incluso juguetes sexuales usados. Así que realmente no sabes qué esperar. Quería probarlo. Quería ordenar una caja misteriosa para mí y ver de primera mano lo que podría recibir. Después de haber jugueteado con la idea por un tiempo, una noche di el paso final y decidí finalmente ordenar mi primera caja. Al principio estaba un poco nervioso pero también emocionado. Sin embargo, después de haber hecho el pedido, me invadió un sentimiento instantáneo de estupidez. Al ordenar, en lugar de que lo enviaran a un buzón de entrega, había actuado con demasiada prisa y emoción, y había puesto mi propia dirección. Un error estúpido y de principiante, lo sé, pero no había forma de cambiar eso ahora, ya que el pedido ya había sido realizado. Todo lo que podía hacer era no dejar que mis pensamientos se descontrolaran y esperar a que mi pedido llegara, cuando sea que eso fuera. Con este pedido que hice, comencé a pensar que todo era una estafa, y que el dinero que pagué no lo volvería a ver. Pasaron semanas y no había recibido ni visto nada. Nada desde la confirmación que recibí al realizar el pedido. Sin querer hacer otro pedido y malgastar más dinero, lo dejé así y pronto me olvidé de ello. No fue sino hasta un mes después de haber realizado el pedido que, una noche, estaba en casa en mi computadora. Mientras estaba sentado con mi ratón pegado a la mano, hubo un golpe fuerte en mi puerta principal. Diría más como golpes que como un simple toque, lo cual obviamente me sobresaltó. Mientras me dirigía a la puerta principal, mirando por la ventana, no pude ver a nadie. El porche delantero estaba vacío, y la noche estaba nuevamente en silencio. Al abrir la puerta salí al frío oscuro. No había nadie a la vista. Mirando alrededor fue entonces cuando el pelo se me erizó en la nuca y me recorrió el cuerpo un escalofrío. Frente a mí, en la base de los escalones, había un paquete sin marcar. Sorprendido y sin esperarlo, recogí el paquete, mirando una vez más a mi alrededor, pensando si esto era realmente lo que creía. ¿Quién lo dejó aquí y a dónde se fue tan rápido? Regresando adentro, cerré la puerta detrás de mí y coloqué el paquete en mi mesa de la cocina, inspeccionando el paquete y su papel marrón desgastado que ocultaba lo que había dentro. Habiéndome resignado a que esto llegara, y habiéndome olvidado de él, no podía creer que después de tanto tiempo, el pedido que hice realmente estaba aquí. Esperando no más, tenía que ver qué había adentro. Mientras abría la caja, sentía mi respiración hacerse más superficial
mientras una mezcla de nervios y emoción recorría mi cuerpo. Había estado esperando esto, y ahora estaba aquí, mi propia caja misteriosa de la web oscura, con pensamientos corriendo por mi cabeza sobre lo que encontraría adentro, mientras cortaba lentamente la cinta negra. Después de leer sobre los hallazgos de otras personas y las cosas extrañas que recibían, estaba ansioso por ver qué había en la mía. Pero a medida que lentamente tiraba de las solapas de la caja, dentro había otra caja, una caja atada con una cuerda desgastada, como un juego de pasa el paquete, o una caja dentro de otra caja. Sonriendo para mí mismo, saqué la segunda caja colocándola a un lado. Nuevamente casi sin peso, luché por imaginar qué podría ser. Lentamente tiré de la cuerda, liberando su agarre en la caja, y ahora libre de sus ataduras, lentamente abrí la tapa. Cuando finalmente vi lo que estaba oculto dentro, no era lo que esperaba. Era un álbum de fotos. Un álbum de fotos de Polaroids. Al examinar las fotos, ninguna tenía sentido. Eran solo primeros planos de lo que parecían ser objetos al azar. La primera que vi parecía ser un primer plano de la corteza de un árbol, luego otra de cerca de una roca. ¿Qué demonios era esto? A medida que continuaba mirando, molesto por la decepción del contenido, fue entonces cuando comencé a distinguir lo que eran las imágenes, ya que se alejaban de los primeros planos. Había una foto de una farola y una foto de una puerta. Mientras pasaba las fotos, se alejaban más de la puerta hasta que finalmente vi una imagen de una puerta frontal. Pero mientras miraba la imagen, sentí una sensación incómoda en el estómago. La puerta del frente parecía ser mi puerta. Mientras miraba la siguiente imagen, fue para mi sorpresa una foto de mi casa. Mi corazón comenzó a latir rápidamente mientras pasaba las fotos más rápido, y las imágenes se volvían más aterradoras. Fotos de mi coche, la matrícula, una foto mía a través de la ventana en mi propia casa y luego, finalmente, una foto del interior de mi casa tomada de lo que solo podría haber sido hace unos pocos días. Alguien me había estado vigilando. De pie allí, con mi corazón acelerado, no podía creer lo que había en la caja. Luego, lo peor imaginable hizo que mi sangre se helara mientras me congelaba. El sonido de una cámara Polaroid haciendo clic resonó desde la parte superior de mis escaleras. Girando lentamente la cabeza, levanté la vista hacia la parte superior de las escaleras, pero lo único que podía ver con las luces apagadas era la oscuridad. Acercándome a las escaleras, con mi respiración volviéndose más pesada, extendí mi mano temblorosa mientras alcanzaba el interruptor de la luz. Al encenderse, el miedo de esperar ver a alguien se igualó, pero el miedo del rellano vacío era aún peor. No había nadie allí, pero sabía muy bien que escuché una cámara y vi un destello por el rabillo del ojo. Alguien estaba en mi casa. No teniendo más remedio que investigar, subí lentamente y con cautela las escaleras, no sin antes armarme con un cuchillo de cocina. Con voz temblorosa llamé, pero no hubo respuesta. Al llegar a la cima de las escaleras, fue entonces cuando lo vi. Una Polaroid tirada en el suelo. Sujetando el cuchillo y mirando alrededor, me incliné lentamente para recogerla, dando la vuelta para ver una foto mía de pie junto a mi mesa, mientras revisaba la caja misteriosa, con un mensaje garabateado en la parte inferior. El misterio permanece. Me sentí físicamente enfermo. Alguien me estaba observando. Alguien estaba en mi casa en ese mismo momento. Recorrí habitación por habitación buscando a un intruso y no encontré a nadie ni un alma. Pero al revisar la última habitación, vi la ventana de mi cuarto abierta de par en par, y al mirar afuera, no había nadie a la vista. Estaba aterrorizado. ¿Y si aún seguían adentro? No me sentía cómodo. No podía llamar a la policía y contarles lo que había sucedido, que había ordenado en la web oscura, así que llamé a un amigo en su lugar. Después de pedir su ayuda, vino y me ayudó a revisar toda la casa. No había nadie a la vista. Sintiéndome demasiado asustado para quedarme en casa, volví a la suya y me quedé allí por la noche. Después de esa noche, nada volvió a suceder, y todavía no tengo idea de quién demonios me estaba observando. Pero esa fue una caja misteriosa bastante jodida que nunca esperé. Siempre siento que me están observando ahora, o que me están acechando. Nunca esperé que ordenar una caja misteriosa resultara de la forma en que lo hizo. Hasta el día de hoy sigo mirando por encima del hombro, preguntándome quién había estado observándome y por qué. Tal como decía la Polaroid,
El misterio aún permanece, y pueden estar seguros de que nunca volveré a pedir en la web profunda. Si puedo darles algún consejo, no lo hagan. Nunca olvidaré la primera vez que escuché hablar de la web oscura y todas las cosas locas que se podían encontrar allí. Mis amigos y yo en la secundaria éramos fanáticos de las leyendas de Internet y pasábamos mucho tiempo navegando por lugares como Reddit y 4chan buscando cosas raras, tanto viejas como nuevas. Realmente no buscábamos nada específico, solo nos gustaba el factor sorpresa y la imprevisibilidad de lo que podrías encontrar. Creo que mi generación se sentía muy atraída por este tipo de comportamiento debido a cosas como LimeWire. Quiero decir, fuimos la primera ola de chicos a los que nos dieron dispositivos electrónicos y una conexión a Internet, y luego nos dejaron a nuestros propios intereses. Esta fue la primera era en la que una persona podía escuchar algo, y luego ir a la web y aprender más al respecto. Mientras muchos de nosotros solo descargábamos canciones y videos musicales, otros habían aprendido que prácticamente podías descargar cualquier cosa desde LimeWire. Esto convirtió el programa en una especie de ruleta extraña en la que nunca sabías qué podrías ver. Un minuto piensas que estás descargando una canción de My Chemical Romance, y luego resulta ser un video de decapitación. Así que, como te puedes imaginar, estábamos bastante fascinados con la noción de la web oscura. Al principio era solo algo de lo que hablábamos, cosas al azar que habíamos oído, rumores que inventábamos o historias de terror que leíamos en línea. Todo alimentaba una fascinación que simplemente no desaparecía, no hasta que la vimos. No hay otra forma de describirlo. La web oscura es la última frontera. Es el único lugar donde una persona realmente puede explorar y posiblemente ver algo que ningún otro ser humano verá jamás. Empezamos a aprender sobre lo que requeriría un viaje allí. Ninguno de nosotros quería usar nuestros propios dispositivos para hacer esa travesía, así que pensamos en conseguir una laptop desechable. Claro, siendo chicos en edad escolar, no teníamos mucho dinero para gastar en eso, pero la urgencia de dar el salto era abrumadora un día y no me importó. No es como si entrar a la web oscura fuera ilegal, todo depende de lo que hagas cuando llegues allí. Les dije a todos que lo iba a averiguar con mi computadora en casa. Me tomó un par de días de investigación, pero lo resolví. No voy a explicar cómo hacerlo para que no cometas los mismos errores que yo, solo diré que requiere un navegador especial para acceder. Si realmente quieres ir, tendrás que aprender el resto por tu cuenta. Hice las modificaciones adecuadas, descargué el software que necesitaba y luego comencé a experimentar. Llegar a la web oscura es en realidad mucho más fácil de lo que dicen. Lo difícil es navegar en ella. No hay URLs como en Internet normal. Tienes que conocer las direcciones web altamente específicas para encontrar los sitios. Esto evita que cualquier novato entre en la web oscura y tome un tour por algunos lugares potencialmente turbios. Sin dejarme desalentar, fui a mi viejo amigo 4chan. Los usuarios anónimos allí me dieron algunos consejos, principalmente para decirme que me mantuviera alejado, pero después de una noche de preguntar e intercambiar, finalmente me dieron un enlace para copiar y pegar con una lista de URLs de la web oscura. Había miles de ellas. Recuerdo sentirme mareado cuando las vi. Ni siquiera podía imaginar todas las cosas locas que había archivadas ante mí. Así que comencé de la misma manera que lo haría cualquiera. Un enlace a la vez. No puedo ni expresar lo decepcionado que me sentí cuando pegué el primer enlace y me llevó a un sitio web muerto. Pensé que me habían engañado, totalmente estafado. Los primeros 10 o 20 enlaces eran todos iguales, sitios muertos. Aún así, no iba a rendirme. Pasé un año de mi vida en la secundaria hablando de las maravillas de este lugar. No podía darme por vencido y decir, no, supongo que me equivoqué, no hay nada. Hice lo que cualquier joven sensato haría. Salté hacia adelante en los enlaces. De hecho, encontré el que parecía más turbio y lo seguí. Y esta vez, el sitio no estaba muerto. Era una especie de mercado en línea y como te puedes imaginar, todos los artículos a la venta no eran cosas que podrías comprar en una tienda. Tropecé con una especie de sitio fetichista donde podías comprar orina, y me refiero a cualquier tipo de orina en el mundo. Parecía que el sitio trataba principalmente con orina limpia, del tipo que pasaría una prueba de drogas. Había encontrado el premio mayor.
Estuve desplazándome un rato solo para asegurarme de no perderme nada. Después de todo era un explorador y necesitaba hacer un informe preciso para mis amigos. El resto de la noche pasó lentamente, como sucede con la investigación metódica. Mis amigos se quedaron boquiabiertos cuando les conté. No podían creer que realmente había encontrado algo y que lo había hecho todo en mi computadora de casa. Me seguían preguntando si estaba loco y si el FBI ya estaba monitoreando mi casa. A pesar de todas las bromas, cada uno de ellos quería ver lo que había encontrado. Durante algunas semanas después de esto, mis amigos venían a casa después de la escuela, generalmente cuando mis padres estaban en el trabajo. Probábamos URLs al azar de la lista de copiar y pegar. La lista en sí estaba alojada en uno de esos viejos sitios web para compartir textos, por lo que cualquiera podía cambiar el documento en cualquier momento. A veces veíamos a alguien eliminar una URL o escribir una nueva en la parte inferior. De hecho, teníamos nuestra propia lista de sitios web que habíamos visitado y sitios que estaban muertos. No puedo ni comenzar a contarles todas las cosas locas que vimos. Empezamos con el sitio raro de la orina, pero eso fue solo la punta del iceberg. Diablos, ese es el tipo de sitio que ahora puedes encontrar en Internet normal. Orina en bolsas, pedos en frascos, cosas típicas de OnlyFans. Es casi como si la depravación de la web oscura hubiera sangrado lentamente hacia el Internet normal en los últimos años. De todos modos, pasamos a URLs más geniales. Una semana exploramos otro mercado que se comportaba más como un foro. No se trataba de bienes que se movían, sino de un servicio. Los miembros de este foro afirmaban ser sicarios de una variedad de antecedentes, todos con diferentes habilidades y tipos de objetivos con los que se sentían cómodos matando. Esta última parte variaba mucho y se reflejaba en el precio. Un asesino promedio dispuesto a matar a personas promedio pedía alrededor de $20,000, ya sea en moneda americana o mexicana. Los precios más altos rondaban los $100,000, $50,000 por adelantado, y otros $50,000 después de llevar a cabo el asesinato. Estos eran típicamente para objetivos de alto perfil. El vendedor aceptaba solo moneda americana o rusa. Definitivamente fue impactante de ver, pero no había forma de verificar nada de esto. Parte de nosotros estaba convencida de que todo eran solo personas jugando a ser lo que decían ser. Nos dio curiosidad, así que creamos una cuenta en el foro de los sicarios. No requería mucho, como te puedes imaginar. Menos es más en un foro de sicarios. Parecía ser solo una manera de hacer contactos, y luego los detalles reales y el dinero probablemente se intercambiarían en persona. Navegamos por el sitio web, pero no encontramos nada que consideráramos prueba de que lo que veíamos era real. Mientras husmeábamos en el sitio web, apareció una pequeña burbuja azul en la esquina superior derecha de mi pantalla. Parecía un ojo, pero solo tenía el tamaño de una uña del meñique. Al principio no le di importancia, honestamente pensé que era algo del navegador, como que necesitaba una actualización o algo y seguí explorando. No fue hasta que terminamos por el día y todos se fueron a casa que la noté de nuevo. Incluso después de cerrar los programas que usábamos para navegar en la web oscura, esa pequeña burbuja azul seguía en la esquina superior derecha, ahora puesta contra el fondo de mi monitor. Hice todo lo que pude para eliminar la burbuja de mi computadora, pero sin éxito. Reinicios, apagados prolongados, escaneos antivirus, purga de software, todo. Era parte de mi computadora. Supongo que solo tenía que lidiar con ello, lo cual resultó no ser un problema. Siendo un joven y tonto, olvidarme de la burbuja era como una segunda naturaleza para mí. Y créanlo o no, seguimos explorando la web oscura a pesar de que ese pequeño ojo nos miraba. Pasaron un par de semanas más antes de que encontráramos un sitio web que nos interesó mucho a todos. Era un mercado negro para hackers y piratas de datos. Había currículums para hackers allí, listas de cosas que podían hacer por ti, e incluso algunas cosas que podían enseñarte. Era como un centro para la creación de registros de teclas y el acceso a puertas traseras. Por alguna razón, estar en este sitio no nos asustaba, a pesar de que parecía ser el lugar donde realmente sucederían las cosas malas. Nos quedamos un rato en ese sitio hasta que un día, la pequeña burbuja azul desapareció de la esquina. Todos nos miramos y nos reímos, dejando que el susto pasara sobre nosotros, y luego seguimos explorando. La página se volvió gris y apareció una caja de texto en la pantalla. Todos empezamos a gritar y aplaudir como si hubiéramos pasado de nivel en un videojuego.
a pesar de no tener idea de lo que acabábamos de encontrar. El mensaje decía algo así: Hola, soy uno de los administradores de este sitio web. Registramos a todos los que pasan por aquí lo mejor que podemos, pero he estado monitoreando tu actividad desde tu primera aparición en nuestro sitio. Te he visto en nuestros servidores todos los días y he llegado a la conclusión de que no tienes interés en comprar o usar ninguno de los servicios listados. Sospecho que, aunque tuvieras interés, no tendrías forma de pagarlo porque eres un grupo de chicos de secundaria que mordieron más de lo que pueden masticar. El tipo continuó explicando que no estábamos en ningún tipo de problema, y que al equipo de administración no le molestaba que miráramos, pero a otros sí, debido a la naturaleza sensible del sitio web. Muchos hackers reales acechan justo debajo de la superficie, y como estaba usando mi computadora de casa con el internet de mi familia sin ningún tipo de protección contra virus, mi conexión a la web oscura era comparable a un cartel luminoso con toda mi información personal en él. No tenía idea de que mi presencia en cada sitio web era una bandera para que la gente viniera a aprovecharse de mí. Luego dijo que si tomaba más precauciones para proteger mi conexión, estaría seguro y protegido en mi exploración. Continuó preguntándome si había notado una pequeña burbuja azul en la pantalla de mi monitor. Escribí que sí, que había estado allí durante una semana o dos. El administrador explicó que había recogido a un hitchhiker, polizón, en uno de esos sitios oscuros y que esa persona estaba rastreando todo lo que hacía. No podían verme a través de la pantalla ni nada, pero podían ver todo lo que hacía en mi internet doméstico, probablemente en un intento de chantajearnos. El administrador explicó que cuando revisó mi conexión, se tomó la libertad de eliminar a mi polizón. Deberías salir ahora si sabes lo que es bueno para ti, fue el último mensaje que recibí de él. Todos nos miramos, con la misma sensación de incredulidad. Siendo chicos de secundaria, necesitábamos más que solo un mensaje espeluznante. Uno de mis amigos se inclinó sobre mi hombro y escribió: ¿Cómo sabemos que esto es legítimo? Cualquiera podría estar inventando esto. El administrador procedió a responder con mi nombre completo y dirección, los nombres completos de varios amigos dentro de la habitación, la escuela a la que íbamos todos. Cerramos frenéticamente el navegador, y puedo decir que nunca he vuelto a entrar a la web oscura. Desde siempre he tenido una morbosa curiosidad por ver cosas que no deberíamos presenciar o contenido que no debería ni siquiera estar ahí, pero que está. Ya sabes, esos videos macabros que la gente se manda entre sí de personas siendo asesinadas, accidentes horribles, tortura de animales, etc., donde la mayoría de la gente miraría hacia otro lado con disgusto. Yo no podía evitarlo y me dejaba llevar, encontrándome intrigado. Lo sé, no estoy orgulloso de ello, y puede sonar retorcido admitirlo, pero incluso yo tengo un límite. Siempre he sido bueno con la tecnología y los computadores, y fue esta curiosidad adictiva y mis habilidades las que me llevaron a la web profunda. Obviamente ya conocía y había oído hablar de esto, como muchos de ustedes, pero nunca había dado ese paso de explorarla por mí mismo, hasta que mi deseo de ver cosas perturbadoras se hizo demasiado fuerte, y decidí tomarme el tiempo para investigar y descargar el software necesario para adentrarme en sus oscuros recovecos de contenido. Así que eso fue lo que hice. Aburrido de la misma rutina de estudiar, trabajar y jugar, decidí buscar una nueva emoción, y por lo que dije antes sobre estar intrigado por esta web retorcida, bueno, a veces es mejor no dejarse llevar por la curiosidad. Después de haber instalado el software que elegí para encriptar mis datos con T y una VPN para redirigir mi ubicación real, haciéndome sentir tan seguro como pensé que podía estar, finalmente estaba dentro, explorando la llamada web profunda. Al principio me pareció extraño, mientras me encontraba navegando por numerosos enlaces de tipo .onion. Después de explorar, había visto algunas cosas extrañas que iban desde pornografía perturbadora hasta contenido ilegal, que incluía la venta de personas y mascotas robadas. No fue hasta que entré en una sala de chat que las cosas se volvieron demasiado reales. Me encontré en una sala de chat en vivo. No había muchos participantes en línea, pero un mensaje apareció poco después de que entré, de un nombre de usuario aleatorio iniciando una conversación conmigo. Decía, «Hola». Respondí con el mismo saludo y recibí otro mensaje preguntándome qué estaba buscando.
Estaba con los dedos sobre las teclas pensando en qué decir cuando pensé, ¿qué demonios? Sé por qué estoy aquí, seamos honestos. Así que le dije lo que estaba buscando y le pregunté si tenía algún enlace interesante. No pasó mucho tiempo antes de que me respondiera diciendo, jaja, bueno, si realmente estás seguro de eso, tengo un enlace que te volará la mente y si no te importa, puedes ver una transmisión en vivo. Te lo recomiendo mucho. Y con eso esta persona me envió un enlace. Vacilé un segundo antes de hacer clic y me llevó a una nueva página negra que contenía múltiples enlaces desvaídos, encriptados pero aún legibles. Regresé para agradecer a quien me envió el enlace, pero ya se había ido. Así que, continuando mi viaje más adentro en la madriguera del conejo, me dirigí a las profundidades de la web oscura, estudiando los enlaces para elegir uno que me llamaba más la atención que los demás. Al hacer clic, fui llevado a otra página donde apareció un cuadro emergente. Solo entra si estás listo para lo que viene, con dos opciones: continuar o regresar. Por alguna razón no dudé y le di a continuar, sin entender realmente en lo que me estaba metiendo o lo que estaba a punto de presenciar. Otra página se cargó, una pantalla negra en blanco donde después de un segundo una moneda digital comenzó a caer por la página. Aterrizó girando, antes de que un gran texto apareciera encima de ella mostrando cara o cruz. Un cuadro de términos y condiciones apareció, seguido de una tarifa para continuar. No estoy orgulloso de esto y, Dios, cómo desearía haber tomado una decisión diferente ahora, pero estando en el momento y tan metido, ingresé la tarifa y continué. Pronto apareció un enlace de video en mi pantalla. Al examinarlo pude ver que era un tipo de sótano oscuro, con cadenas de metal colgando del techo y una silla vacía en el centro debajo de ellas. Mirando más de cerca, vi un temporizador en la esquina superior izquierda que contaba hacia atrás. En la parte inferior del video, comenzaron a aparecer textos con nombres de usuarios. Era un chat en vivo, y sin darme cuenta, me había metido en una transmisión en vivo de algún tipo. Interesado ahora, me uní a la conversación y dije hola, como vi que algunos otros usuarios hacían. Uno respondió, un recién llegado bienvenido. Y en ese momento apareció una figura sin camiseta en la pantalla, usando una vieja máscara de gas maltrecha. Simplemente miró a la cámara mientras su pecho subía y bajaba, respirando pesadamente. El temporizador terminó, y el administrador escribió en el chat dando la bienvenida a todos de vuelta, y encantado de ver algunas caras nuevas en el show. Sin perder más tiempo, el hombre con la máscara de gas levantó la mano llamando a alguien a la habitación. Desde el fondo, otra persona con máscara de gas entró empujando algo cubierto por lo que parecía ser una tela polvorienta y desgastada. Colocando lo que fuera en el centro de la habitación, la figura se fue, dejando al hombre sin camiseta parado al lado de la sábana, mientras contaba hacia atrás con los dedos antes de arrancarla de un tirón. Lo que vi me dejó fuera de lugar. No sé qué esperaba, pero lo que apareció en la pantalla frente a mí fue un hombre desnudo atado con la cabeza agachada, claramente drogado o inconsciente. Fue entonces cuando el hombre se hizo a un lado mientras jugueteaba con una moneda en su mano. En el chat apareció una opción, cara o cruz. Cara, despierta con los lóbulos de las orejas quemados. Cruz, despierta con la nariz quemada. La pregunta estaba dirigida a un usuario que inmediatamente hizo clic en su opción sin dudar. Tras la selección, el hombre con la máscara de gas sacó de la mesa junto a él un soplete de mano. El resplandor naranja iluminó la pantalla antes de volver al enfoque, y supe lo que venía después. Con horror, el hombre colocó su mano sobre la cabeza de la persona y sostuvo el soplete a centímetros de su oreja. En cuestión de segundos el hombre en la silla reaccionó al calor y se despertó sobresaltado por el dolor, moviendo la cabeza de un lado a otro. No podía creer lo que estaba viendo. El hombre en la máscara casi quemó la oreja del participante involuntario. Sentí como mi temperatura comenzaba a subir por la ansiedad y el shock de lo que estaba presenciando. El hombre lanzó el soplete a un lado y nuevamente miró a la cámara. Otra pregunta dirigida a un espectador apareció en la pantalla. Cara o cruz. Cara, cuelga de las cuencas de los ojos. Cruz, cuelga de los tobillos. El chat explotó con mensajes de cara, cruz, cara, todos exigiendo lo que querían ver. No podía creerlo y antes de darme cuenta, el espectador había enviado su elección. La pantalla parpadeó con la palabra cara, y para mi horror, lo que sucedió a continuación me enfermó.
El hombre en la máscara agarró los 2 ganchos situados por encima de la pobre víctima en la silla, mientras los bajaba a la altura de sus ojos. Se podía ver el miedo en los ojos del hombre mientras luchaba inútilmente por liberarse. Sosteniendo su cabeza en su lugar, el hombre en la máscara agitó el gancho hacia la cámara antes de perforarlo a través de la cuenca del ojo del hombre, justo por encima del globo ocular, donde se puede sentir la parte hueca y ósea de tu cuenca. Los gritos del hombre eran espeluznantes mientras se retorcía en agonía, la sangre goteando por su rostro mientras el hombre en la máscara repetía la horrorosa acción con la otra cuenca del ojo. Ambas cuencas perforadas con los ganchos. El hombre en la máscara se quedó mirando a la cámara mientras extendía su brazo, su pulgar apuntando hacia abajo antes de girarlo lentamente a un pulgar hacia arriba. Presionó un botón en su mano, y los sonidos de lo que sucedió a continuación me perseguirán siempre. Las cadenas de arriba reaccionaron de repente y el hombre comenzó a elevarse desde la silla, siendo levantado por las cuencas de sus ojos. Los gritos eran espeluznantes, el sonido de pura agonía retumbando a través de mis altavoces. No podía creer lo que estaba presenciando. Sé que dije que veía cosas perturbadoras, pero nada como lo que estaba viendo ahora. Algo en vivo, con alguien tan indefenso. Esto era demasiado. El hombre ahora colgando en el aire por las cuencas de sus ojos, temblando de dolor mientras miraba mi pantalla, congelado por el shock. Había visto suficiente, pero era demasiado tarde. Ni siquiera me di cuenta cuando apareció la siguiente pregunta. ¿Cara o cruz? Cara, bate en las rodillas. Cruz, tijeras en los tendones de Aquiles. Luego, al no ver respuesta en pantalla, me di cuenta de que la pregunta estaba dirigida a mí. Mi nombre de usuario estaba resaltado tal como los otros que habían sido elegidos antes que yo. Mi pulso comenzó a acelerarse. Podía sentir el sudor corriendo por mi frente. No sabía qué hacer. No podía elegir un acto tan salvaje ni ser parte de esta tortura. Los comentarios inundaban la pantalla. Corta los tobillos de ese maldito imbécil. Para estas personas, esto era un juego. En lugar de enviar una opción, con el dedo temblando escribí: paso, no puedo elegir. Siguió un silencio mientras el hombre en la máscara miraba fijamente la pantalla. Se sentía como si me estuviera mirando directamente. Los comentarios se volvieron hacia mí. Este cobarde está en el lugar equivocado. Elige ahora. Estúpido. La adrenalina recorría mi cuerpo y volví a escribir. No voy a elegir ni ser parte de estas acciones despreciables. Todos ustedes están enfermos. Los espectadores se rieron de mí, y cuando estaba a punto de salir mi ratón se congeló. No podía moverlo para salir de la pantalla, nada funcionaba. El hombre en la máscara seguía mirando la pantalla mientras otra pregunta aparecía. Una pregunta que me drenó el color de la piel, y me golpeó como si me hubieran dejado sin aire. ¿Cara o cruz? Y la pregunta decía mi nombre completo, seguida de: ¿será parte de nuestro próximo show? Cara sí, cruz no. Los comentarios inundaban la pantalla. Sí, tú eres el próximo. El hombre en la máscara se acercó a la pantalla, y todo lo que podía oír era su respiración aterradora, seguida de una profunda voz enmascarada. Nos veremos pronto, Esteban. Mi corazón latía aceleradamente. En ese momento arranqué los cables de la parte trasera de mi computadora, desconectándola instantáneamente. La pantalla se puso negra. Me quedé sentado en la oscuridad en silencio, conmocionado, pensando en lo que acababa de suceder, en lo que acababa de ver y en lo que me había metido. ¿Cómo sabían mi nombre? Pensé que estaba protegido y era anónimo. No sabía si eran tácticas de miedo vacías o si realmente hablaban en serio. Lo que sí sé es que no eran el tipo de personas con las que uno quisiera meterse. No pude dormir después de eso. Mis ojos se abrieron al oscuro mundo que existe más allá de la pequeña burbuja de realidad en la que vivimos. Y es muy real y demasiado aterrador. Pasó una semana desde esa noche, y todo lo que podía pensar era en lo que había pasado. Me sentía en tensión. Cada persona que me miraba sentía que me estaba vigilando. Pero después de muchas noches sin dormir y a medida que pasaba el tiempo, comencé a creer que solo había sido una amenaza, y que lo que dijo ese hombre enmascarado era solo para asustarme y alejarme, y funcionó. Bueno, eso fue hasta la otra noche, cuando hubo un fuerte golpe en mi puerta. Fui a ver quién era, pero no había nadie. Solo un sobre en el suelo, que había sido metido por mi buzón. Al abrirlo me sentí físicamente enfermo. Lo que tenía en mis manos era una moneda, acompañada de una nota que decía:
cara o cruz, nos vemos pronto. Actualmente estoy viviendo fuera de la ciudad, en casa de un amigo, demasiado asustado para volver a casa. No sé qué hacer o si mi vida alguna vez volverá a la normalidad. Mis incursiones en la web oscura me han llevado a vivir con miedo, y si alguien escucha esto y aprende algo de mi situación, por favor no vayan a buscar en la web profunda. No es un lugar para jugar. No dejen que la curiosidad los domine como me pasó a mí. Fue la peor decisión que he tomado y lo lamento todos los días. La Deep Web ha sido un tema que me ha fascinado durante mucho tiempo. Algo sobre lo que había escuchado muchas historias y rumores acerca de la interminable cantidad de contenido que se puede encontrar ahí y que simplemente no verías en la web común. Como muchos de ustedes sabrán, hay capas en la web, y cuanto más profundo viajas, más contenido perturbador se supone que puedes encontrar, y eso fue lo que me intrigó. Por lo que había oído e investigado, había partes de la Deep Web donde podías encontrar desde cultos extraños, sicarios a sueldo, filtraciones de información personal privada, secretos gubernamentales, secuestros, tortura, e incluso la posibilidad de ordenar cajas misteriosas que contenían quién sabe qué. Literalmente las posibilidades son infinitas. Ahora, soy un hombre de 28 años y he visto cosas locas y raras en línea antes, pero en toda honestidad, no estaba preparado para lo que vi en la Deep Web. Todavía se repite en mi mente hoy como una pesadilla recurrente. Soy un poco geek cuando se trata de tecnología, y me encanta usar Internet para mi propio placer y beneficio. Antes de acceder a la Deep Web, descargué el programa de cifrado Tor y el navegador Tor, ya que la Deep Web no es accesible desde los motores de búsqueda habituales como Chrome o Explorer. También me aseguré de que mi VPN estuviera en su lugar, ya que obviamente no quería que mi ubicación fuera conocida y visible para otros en este lado de la web. Cuando todo estuvo en su lugar y me acomodé una noche tarde, planeé entrar a la Deep Web y ver por mí mismo de qué se trataba realmente, y si lo que escuchamos es verdad o no. No trabajaba al día siguiente, así que era el momento perfecto para pasar una noche tarde y ver qué podía encontrar. Cuando comencé, hice clic en los sitios web de Hidden Wiki, leyendo las advertencias antes de proceder rápidamente. La página proporcionaba muchos enlaces útiles para hacer clic, pero eran muy vagos, por lo que no sabía realmente qué contenían los enlaces en términos de contenido. Así que hice clic en algunos para ver a dónde me llevaban, ya que era mi primera vez. Después de hacer clic en el primer enlace, pareció que tomó una eternidad en cargar, pero cuando lo hizo, estaba en otra página que nuevamente contenía una gran cantidad de enlaces, pero esta vez los enlaces eran a sitios web directos. Primero copié algunos enlaces en el navegador que terminaron llevándome a sitios de tráfico de drogas. No era algo que me interesara particularmente, pero fue interesante ver todos los tipos de drogas ilegales que podías conseguir con solo unos clics de tu dedo. No estaba buscando comprar nada en la Deep Web. Estaba aquí por algo más que sitios de drogas. Después de una hora o así de navegación, tomé un descanso. No había encontrado nada digno de mención o algo que captara mi atención aún. Entonces salí de la página en la que estaba y cargué otro enlace. Esto me llevó a una página negra en blanco. Pensé que era un enlace muerto y estaba a punto de hacer clic para salir cuando noté algo en la esquina inferior derecha de la pantalla. Había un texto en gris oscuro que casi se mezclaba con la página. Deslicé el cursor sobre él y el texto se resaltó. Era otro enlace. Lo hice clic y de inmediato me llevó a otra página negra, pero esta contenía una lista de enlaces descriptivos en texto rosa. Comencé a sentir que estaba en algo aquí y comencé a revisar los enlaces. El primer enlace en el que hice clic terminó siendo el único que hice clic esa noche, y pronto sabrán por qué. Cuando entré a una nueva página, nuevamente la pantalla estaba negra, pero no por mucho tiempo. Una línea de texto apareció en la parte superior de la pantalla que decía: Mercado de carne de primera y barbacoa. Este era el sitio. En el medio de la página había un cuadro de advertencia y luego un texto de términos y condiciones que apareció en la pantalla. Leí ambos. La advertencia aconsejaba que este sitio era solo para participantes voluntarios, interesados y compradores. Como dije antes, no estaba buscando comprar nada, pero eso no me detuvo, por mucho que desearía haberlo hecho, de hacer clic en el botón de entrar.
No estaba listo para lo que había encontrado. La página cargó, y lo primero que vi me heló la sangre y me hizo sentir un escalofrío en la piel. Lo primero que me recibió fue un video tipo promoción de lo que contenía el sitio. El video mostraba un gran trozo de carne cocinándose en un hoyo de fuego en un asador. Luego el video cortó para mostrar de dónde había venido la carne. Una persona gritando de agonía, atada, mientras un carnicero cortaba su pierna con un enorme cuchillo de carnicero. Luego cortó a carne cocinada siendo finalmente rebanada y colocada en un plato, con un hombre sentado en una mesa mientras comenzaba a cortar la carne y comerla. El video luego terminó con un anuncio. Ordena y compra ahora la carne más fresca y de mejor calidad que puedas imaginar. Me sentí físicamente enfermo, pero no pude desviar la mirada. Lo que había encontrado era un sitio web de canibalismo. Debería haber cerrado la página en ese momento, pero no lo hice. Tal vez te preguntes por qué, pero por más real que se veía, simplemente no podía creerlo. Estaba tan en shock que continué desplazándome e investigando el sitio. Lo que vi en la parte superior era, tristemente, solo el comienzo. El sitio contenía muchas imágenes perturbadoras, pero lo que más me asustó fueron las secciones de foros. Personas hablando abiertamente sobre cómo esperaban probar diferentes partes de un cuerpo, hablando sobre cuál es la mejor manera de cocinar carne humana. Realmente me perturbó cuántas personas estaban casualmente en este sitio, y literalmente hablando y haciendo preguntas sobre cómo comer personas. Luego lo vi. En otra página había un formulario de pedido donde podías pagar, enviar y ordenar partes del cuerpo. No solo eso, sino que podías elegir lo que buscabas: género, raza, edad, nacionalidad. Era una locura. La gente pagaba miles de dólares, ya que los precios comenzaban a partir de esa cantidad. Esto era un mercado de carne real. Déjame decir primero que no puedo entender nada de esto. ¿Qué hace que otra persona disfrute de esto? Pero lo siguiente que vi realmente no pude comprender. Había un formulario donde podías ofrecerte para ser usado, donde literalmente podías darte a ti mismo para ser cocinado y comido. Personas que tenían una fantasía enferma de ser devoradas o que querían acabar con su vida, podían hacerlo de esta manera, y eso es realmente una locura. Podía sentir el sudor resbalando por mi frente, pero no podía apartar la mirada ni salir de la página. En ese momento, cometí el error más tonto de mi vida, y es algo que nunca podré desver. Hice clic en un enlace que decía «Transmisiones en vivo, cocción de ganado». Apareció un video en vivo y luego vi un cuadro de comentarios debajo con otros usuarios escribiendo. La vista mostraba un gran barril de metal colgando en el aire sobre un soporte, y debajo estaba lo que parecía un hoyo de fuego. La cámara se acercó al barril hacia un agujero circular cerca de la parte superior. Al principio, el agujero estaba completamente oscuro y aparentemente vacío, pero luego apareció un ojo ancho desde adentro. No podía ver nada más que el ojo y oí sollozos provenientes del interior. La cámara se retiró para mostrar el barril completo. Luego, un hombre con uniforme de carnicero apareció en la escena. Vertió líquido sobre el carbón debajo del barril. Mi corazón comenzó a acelerarse. Después de terminar con el líquido, sacó un encendedor y encendió una llama. No podía creer lo que estaba viendo mientras los comentarios inundaban el cuadro de chat, exigiendo al hombre que lo hiciera, que cocinara a la pobre alma en el barril. Sin dudarlo, encendió el combustible bajo el barril. Las llamas se dispararon, envolviendo el contenedor de metal. Los gritos de la persona dentro del barril resonaron en mis auriculares. Mi corazón latía con fuerza y comencé a jadear físicamente. Los sonidos de los gritos me dieron escalofríos y no pude soportarlo más. Salí del enlace lo más rápido que pude y apagué mi computadora. Me quedé sentado en la oscuridad durante lo que parecieron horas, contemplando lo que acababa de ver. Literalmente había presenciado a alguien siendo cocinado vivo, y eso aún permanece en mi mente hasta hoy. Las horribles imágenes, la orden de carne humana, los sonidos de los gritos. Me costó dormir durante un tiempo después de eso. Fue la última vez que entré en la Deep Web. No puedo mentir, lo estaba buscando. Quería ver y descubrir lo más oscuro de la Deep Web. Pensé que quería verlo por mí mismo y si realmente existía, pero no estaba preparado para lo que encontré. Realmente muestra que vivimos en un mundo enfermo. Tómalo de mí, estas cosas existen en la Deep Web. No dejes que la curiosidad te venza como me pasó a mí. Mantente alejado de la Deep Web.
¿Alguna vez te has encontrado cuestionando el mundo en el que vivimos? ¿Qué sucede allá afuera o lo realmente jodido que es todo? Pues esas son las preguntas que me encontré haciéndome después de mi última experiencia en la Dark Web. Todos ustedes saben lo que es, así que no los aburriré explicando qué es y cómo se accede. Pero solo les diré que hay muchas historias exageradas por ahí, pero no todas son exageradas y realmente hay cosas perturbadoras con las que uno puede encontrarse en los interminables enjambres de enlaces. Ahora, mi historia no gira en torno a mí ni a meterme en problemas por hablar mierda con la gente equivocada, sino más bien sobre lo que descubrí. Un sitio que desenterré. Un sitio verdaderamente perturbador y macabro del que no podía apartar los ojos ni dejar de explorar, y que realmente me hizo pensar 2 veces sobre nuestros semejantes. Había terminado de trabajar después de un largo día, y hice lo que solía hacer: llegar a casa, abrirme una bebida energética y sumergirme profundamente en la Dark Web. Me fascinaban sus maravillas, y siempre estaba ansioso por descubrir cosas nuevas y perturbadoras, sintiendo que ya lo había visto todo. Pensaba que nada podría realmente afectarme, hasta esa noche en la que me encontré con algo que nunca había visto antes. Había encontrado un enlace a un sitio web llamado Que Vivan para Siempre. El título me despertó la curiosidad, así que, sintiéndome intrigado por su contenido, no dudé en abrir el enlace, llevándome a otra página con una advertencia estándar: discreción del espectador y entra bajo tu propio riesgo. Ni siquiera terminé de leer lo que estaba frente a mí, demasiado impaciente, así que solo hice clic para entrar. Fue entonces cuando me encontré con un sitio como ninguno que había visto antes, donde vi cosas que no esperaba ver. Tengo un estómago fuerte y he visto los típicos videos de muertes, torturas y sitios web, etc. Pero esto me pareció una locura, y eso se debe a lo que era. Había encontrado un sitio de taxidermia, pero no una taxidermia ordinaria. Este era un sitio web dedicado a la taxidermia humana. Las primeras imágenes que vi me asustaron. Los cuerpos embalsamados y preservados mirándome con sus ojos vacíos y sin alma. A medida que exploraba, el sitio se volvía más perturbador. Había videos del proceso de taxidermia humana, un tutorial si se quiere, donde la persona en el video explicaba el proceso desde el drenaje, la extracción, el relleno, el embalsamado y la preservación de la piel. No pude evitar mirar mientras veía cómo los órganos de una persona eran removidos de su cuerpo, antes de que el cuerpo fuera rellenado con algún tipo de espuma endurecedora, dejándolo asentarse antes de coser y suturar la piel para luego ser preservado. Cuanto más veía, más jodido se volvía todo. Vi la colección del dueño del sitio de humanos que habían sido preservados y exhibidos. Era como una sala de trofeos de cuerpos y cabezas, incluso cabezas decapitadas montadas en la pared. Pero no solo eso, vendían humanos preservados o partes del cuerpo, con precios que iban desde 500 a decenas de miles de dólares, dependiendo de lo que quisieras o del tipo de persona que buscaras, desde sexo, edad, raza o híbridos. ¿Híbridos?, pensé, curioso por el término, y mientras exploraba esa sección, me asusté por lo que vi. Probablemente ya adivinen lo que significaba el término. Mientras navegaba por los videos y galerías, me sentí perturbado por lo que estaba viendo. Este sitio tenía imágenes de partes del cuerpo humano mezcladas con animales muertos, una taxidermia experimental de humanos y animales combinados. La que más se me quedó grabada en la mente fue la inquietante imagen de una cabeza de mujer montada en el cuerpo de un perro. Su rostro macabro, no puedo sacarlo de mi mente. No sé si es físicamente posible preservar algo así, o si eventualmente solo se descompone. Hacer clic en los videos de esta sección fue un error. Ver cómo la cabeza era removida del cuerpo de la mujer, el proceso por el que pasaba antes de ser montada en el marco del perro fue una locura. Mientras la amalgama de esta creación perturbadora se completaba, la voz distorsionada del taxidermista en el video sonaba extranjera. No podía ubicar el acento, pero sonaba como sudamericano. No lo sé, pero así me pareció. Asqueado por el contenido del sitio, aún así seguía fascinado, sin poder creer que en algún lugar del mundo esto realmente estuviera ocurriendo. Mientras revisaba la sección de ventas, era una locura. Dividido en categorías, aquí podías enviar un pedido de lo que querías comprar. Si querías ciertas partes del cuerpo, podías ordenar manos, piernas, una cabeza humana. Pensé que ya lo había visto todo, pero saber que existe un mercado para la preservación de humanos muertos y que hay personas que financian y compran estas cosas, es alucinante para mí.
He visto mucho, pero encontrar ese sitio realmente me asustó por lo que era, y por darme cuenta de que el mundo en el que vivimos está genuinamente jodido. Sé que la taxidermia ha sido un proceso durante siglos, pero ver con tus propios ojos el proceso de taxidermia humana es una locura, y no mencionar que ha sido ilegal en todo el mundo durante siglos. Es seguro decir que hay cosas que suceden en este mundo que son jodidamente horribles, cosas incluso peores de lo que les estoy contando. Aún exploro la dark web en busca de lo que más puedo encontrar que me afecte. Estoy adicto a saber qué sucede ahí fuera y lo que puedo descubrir. Realmente vivimos en un lugar oscuro y extraño, y cuanto menos sepas, mejor. Tenía 26 años y estaba desempleado. Sintiéndome insatisfecho con la monotonía de la vida laboral, decidí intentar trabajar desde casa, así que mis días y noches se componían de navegar por internet en busca de cualquier trabajo que pudiera conseguir. Era un gran procrastinador, por lo que, más a menudo de lo que debería, me desviaba y perdía el tiempo haciendo otras cosas. Un día me topé con conversaciones sobre la Deep Web mientras estaba en Reddit. Me sentí divertido por la gente que hablaba de ella como si fuera algo tan aterrador, y decidí investigar un poco. Fue estúpido de mi parte meterme en eso en primer lugar, pero lo hice aún más tonto al decidir comprobarlo tarde en la noche. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y me encontré con un sitio web donde podías chatear con alguien de forma anónima. La persona con la que me tocó chatear era una mujer. Estaba en sus veintitantos y era muy bonita. Se sentaba con la cabeza en sus manos mirando de forma juguetona a la cámara mientras parpadeaba. No tenía ningún deseo de encender mi cámara y comenzamos a chatear, pensando que, aunque no me había topado con nada aterrador, podría hacerme amigo de esta chica bonita. Sonaba como un mejor trato de todos modos. Ella me pidió que encendiera la cámara, pero ignoré esa solicitud y traté de que hablara. Finalmente lo hizo después de un poco de insistencia, pero noté lo reservada que estaba. También noté que después de cada mensaje que le enviaba, sus ojos miraban fuera de la cámara, ni a su lado ni a algún lugar detrás de su computadora. Después de un tiempo, eso comenzó a molestarme, así que le pregunté si había alguien más con ella. «Tú primero», dijo. Hasta ahora había estado chateando mientras ella respondía a mis preguntas verbalmente. «No seas curioso, no tengas miedo», dijo riendo, esta vez mirando de nuevo detrás del portátil, y haciendo una cara que parecía indicar que se estaba riendo de mí con otra persona. Me estaba aburriendo. «Siento que no solo estoy hablando contigo», dije. «Eso es porque estás hablando con todos nosotros», respondió. «¿Quién más está ahí? Enciende tu cámara». «¿Esto es una broma?», pregunté. «Enciéndela». «Está bien, me iré ahora». «Enciende la cámara». Su risa ya era casi penetrante. En este punto ya no había nada gracioso en la situación, pero ella echó la cabeza hacia atrás con una risa estruendosa. Había tenido suficiente y moví el cursor para cerrar la ventana de chat, cuando vi que el cursor se atascó. Lo único que funcionaba era la caja de chat, y aún tenía acceso al teclado. «Enciende la cámara, cariño», dijo con una voz dulce pero más fuerte que antes. Al levantar la vista, la vi sonriendo ampliamente a la cámara, su rostro aún hermoso, pero la sonrisa completamente falsa. «La computadora se estropeó, no puedo ver la pantalla». Mentí, no quería que ella supiera que no tenía opción más que chatear. Su pantalla parpadeó antes de quedarse en negro, no había nada ahí excepto una pantalla oscura. Me sentí aliviado pensando que al menos no tenía que hablar con ella mientras trataba de averiguar qué había pasado con la pantalla. Justo entonces, apareció un mensaje en el chat. La agresividad en el mensaje me asustó, y el hecho de que no pudiera ver su rostro mientras escribía me puso nervioso. No me atreví a responder, pero luego el cursor se movió. Observé atónito cómo el cursor giraba alrededor de la pantalla. Aún no hice ningún movimiento. No había forma de que algo bueno me esperara si hacía lo que ella pedía. La pantalla comenzó a parpadear, como si un virus estuviera haciendo que la computadora se retorciera en agonía. Mi corazón se aceleró. ¿Podría ser posible que ella supiera dónde estaba? Comencé a escribir. «Por favor, deja de molestarme». A este punto pensé que ella era algún tipo de sádica que se divertía asustando a personas desprevenidas en las salas de chat, así que cumplí y encendí la cámara. Vi mi rostro asustado mirándome desde la pantalla.
A juzgar por mi cara, mis intentos de parecer duro fueron dolorosamente fallidos. Le pregunté por la chica mirando directamente a la cámara, diciéndole que hice lo que quería y que dejara de hackear mi computadora. Hubo varios segundos de silencio. Mantuve mi mirada fija en la pequeña caja que mostraba su transmisión de cámara, pero estaba completamente negra. Hice un gesto hacia la cámara con confusión, sintiendo que ahora estaba jugando conmigo. Entonces vi otro mensaje. Después de unos segundos mirando esas palabras, volví a mirar su cámara, pero mi computadora falló instantáneamente y recibí otro mensaje. El chat se llenó de galimatías sin sentido. Escribía a una velocidad feroz y mi pantalla giraba con sus constantes mensajes. No entendía lo que estaba pasando. No levanté la vista. Mi paciencia se agotó y escribí. ¿Qué se supone que significa esto? Su respuesta llegó. Solo leí las letras en negrita y me estremecí. Volví a mirar su cámara y caí hacia atrás en mi silla. Mis ojos se agrandaron. Ella estaba ahí de nuevo. Solo que su rostro lucía completamente demente. Tenía una expresión salvaje, desprovista de emoción, pero sus ojos casi se salían de sus órbitas y resoplaba como si tuviera una cantidad extrema de ira reprimida. La forma en que miraba directamente a la cámara me hizo sentir que me despreciaba con toda su existencia. Ya no había diversión allí. Su cámara volvió a estar en negro y el chat apareció. Mi corazón se detuvo de nuevo por un segundo. Había estado la misma oscuridad, solo para que las luces volvieran a encenderse. Ella ya no estaba sola. Había un hombre junto a ella con una máscara negra. No hacía movimientos más allá de mirar hacia la cámara como la chica. El cuello de la chica crujió hacia un lado, parecía que le causaba dolor, y las luces se apagaron de nuevo. El chat se reanudó. Esta vez grité de miedo y me caí de la silla. Había otro hombre con ellos ahora. Estaba parado junto a la chica con el hombre original en el otro lado. Este hombre llevaba la misma máscara, pero sus manos agarraban los hombros de la chica. A pesar de la baja calidad de la webcam, pude ver la fuerza con la que el hombre clavaba sus manos en la chica. Parecía que podía desgarrarla. Sin embargo, la chica tenía una enorme sonrisa en su rostro. Sus ojos estaban llenos de locura, o al menos eso parecía. Sus dientes estaban perfectamente alineados mientras su boca se abría con esa amplia sonrisa. Pero pude ver que estaba sufriendo, incluso con el más mínimo signo de que su sonrisa se desvanecía. El hombre apretaba sus manos aún más fuerte que antes, lo que hacía que ella sonriera aún más. Los tres estaban temblando como si hiciera mucho frío donde estaban. Después de unos segundos me di cuenta de que estaban estremeciéndose como si intentaran contener la risa. ¿De qué se ríen?, grité hacia la pantalla. No respondieron y continuaron temblando con una hilaridad contenida. ¿Qué es tan jodidamente gracioso?, rugí. Se detuvieron de temblar en unos segundos. La pantalla volvió a ponerse en negro y, cuando se encendió de nuevo, el hombre ya no agarraba el hombro de la chica, y ella tampoco estaba sonriendo. Los tres apuntaban a la cámara. Al observar más de cerca, entendí que no me estaban apuntando a mí, estaban señalando detrás de mí. No necesitaba mirar atrás, podía verme a mí mismo en la webcam. Había alguien asomándose detrás de mí. Era otro hombre con una máscara y, según lo que vi en mi webcam, estaba conmigo en mi habitación, justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada donde lo había visto en la webcam. Volví hacia la pantalla y, para mi asombro, vi a un tercer hombre en la caja de chat de la chica. Era el mismo hombre que acababa de ver parado en mi habitación. Ahora, los tres tenían sus manos sobre la chica y la apretaban fuerte. La chica ya no se reía. Tenía una mirada de absoluta devastación. Una lágrima caía de su ojo, pero no era solo una lágrima. Era sangre que goteaba por su cuenca. Luego movió los labios diciendo, «Ayúdame». Y al segundo siguiente gritó como si le estuvieran arrancando los pulmones mientras la pantalla se ponía negra. Inmediatamente me levanté y desconecté mi computadora, retrocediendo fuera de la habitación. Por un par de segundos juro que escuché sus gritos, incluso con la computadora desenchufada. La habitación se quedó en silencio, pero yo estaba demasiado devastado para quedarme allí, y salí corriendo de mi casa. A pesar de que eran las 3 de la madrugada, tomé un taxi y fui a casa de un amigo que tuvo que calmarme durante una hora antes de que pudiera tranquilizarme. Volví a mi casa con mi amigo un día después. Todo estaba igual, y después de revisar minuciosamente la casa, concluimos que no había nadie allí, ni había señales de que alguien hubiera entrado.
Nunca volví a la Deep Web. Mi amigo sugirió que podría haber sido alguna broma de hackers, pero la forma en que la chica chilló, el terror que tenía en su rostro me convenció de que ella misma había sido una víctima. Me pregunté si me hubiera quedado más tiempo, si me habría convertido en una víctima. ¿Podrían esos hombres haberme encontrado? ¿Realmente había alguien en la habitación conmigo? No había nada que pudiera hacer porque no había nada concreto que reportar a la policía. Lo que sí hice fue tirar la computadora y comprar una nueva. No había forma de que pudiera volver a encenderla después de lo que pasó. No quiero exagerar, pero hay momentos en los que me arrepiento de no haber tomado en serio esas advertencias que aparecen por todos lados. No estoy orgulloso de esto, pero siempre he tenido una tendencia a hacer cosas sin pensar, especialmente cuando se trata de Internet. Supongo que la curiosidad puede llevarnos por caminos muy oscuros. Empecé a explorar la Deep Web hace unos años por pura diversión y aburrimiento. Había oído tantas historias y leído sobre lo que uno podía encontrar ahí, que pensé que nada de eso podría afectarme. Para mí era un simple pasatiempo. Me gustaba ver hasta dónde podía llegar y qué cosas raras encontraba, siempre con la mentalidad de que todo era mentira o exageración. Pero todo cambió cuando me topé con la oportunidad de comprar una Mystery Box. Sabía lo que eran. Cajas llenas de objetos al azar, enviadas sin saber quién las prepara o lo que contienen. Había leído sobre gente que recibía cosas realmente perturbadoras, desde juguetes viejos hasta objetos personales que parecían sacados de casas abandonadas o de escenas del crimen. Para mí, era solo un juego más, una experiencia que quería probar por mí mismo. Algo que pensé que podría contar después en una reunión con amigos como una historia graciosa. No tenía idea de que esto iba a convertirse en una de las peores decisiones de mi vida. Decidí hacerlo una noche de viernes. No voy a mentir. Estaba aburrido y me sentía valiente después de haberme tomado un par de cervezas. Encontré un foro donde había vendedores ofreciendo estas cajas y sin pensarlo demasiado, elegí una que prometía una experiencia inolvidable. El precio era ridículo, y en lugar de elegir una opción segura, me dejé llevar por el morbo y la curiosidad. Pagué en Bitcoin y di mi dirección sin preocuparme demasiado, creyendo que si llegaba algo raro, lo tiraría a la basura y me reiría de la situación. Pasaron un par de semanas y sinceramente, ya me había olvidado de la compra. No me llegó ninguna confirmación ni notificación de envío, y asumí que había sido una estafa más de Internet. Hasta que una noche escuché un golpe fuerte en mi puerta. No fue un timbre, fue un golpe seco, como si alguien hubiese tirado algo pesado contra la madera. Me levanté del sillón y fui hasta la puerta. Miré por la ventana y no vi a nadie. Era casi medianoche y todo estaba en silencio. Al abrir la puerta vi un paquete en el suelo, envuelto en un papel marrón sucio, con marcas que parecían salpicaduras de algo oscuro. No tenía remitente ni ninguna indicación de quién lo había dejado ahí. En el fondo, supe de inmediato lo que era, y en lugar de sentir la emoción que esperaba, lo único que sentí fue un nudo en el estómago. Entré con el paquete, lo puse sobre la mesa, y me quedé mirándolo por unos minutos, intentando decidir si realmente quería abrirlo. Finalmente tomé un cuchillo de la cocina y corté el papel. Lo primero que me golpeó fue el olor, una mezcla de humedad, metal y algo que no podía identificar, pero que hizo que mi estómago se revolviera al instante. Abrí la caja y dentro encontré algo que me heló la sangre, una serie de cuchillos oxidados, claramente usados, con manchas oscuras que no me costó identificar como sangre seca. Los examiné sin tocarlos demasiado, con un miedo que me había empezado a invadir sin poder evitarlo. Parecían cuchillos de cocina viejos, algunos incluso de casa, pero todos ellos estaban en un estado deplorable, y eran lo suficientemente intimidantes como para hacerme arrepentir instantáneamente de mi estúpida idea. Seguí revisando la caja, y a medida que sacaba los objetos, todo se volvía más retorcido. Había una bolsa pequeña llena de dientes humanos, dientes reales de diferentes tamaños y colores, algunos incluso con restos de encías. Luego encontré otra bolsa llena de mechones de cabello, uñas, y lo que parecían ser pedazos de piel secos. No sabía qué hacer, estaba horrorizado, pero también congelado por la curiosidad y el miedo. No podía dejar de mirar lo que tenía frente a mí. Había también pequeñas bolsas con un líquido espeso y oscuro.
No quise tocarlo, pero la textura y el color sugerían que era sangre, quizás coagulada. Todo esto de por sí ya era suficientemente macabro, pero el peor golpe llegó cuando, en el fondo de la caja, encontré una carta. Al abrirla noté que estaba escrita a mano con una caligrafía infantil y descuidada. Lo que decía me dejó helado. Anda preparándote, porque en la próxima Mystery Box que compren vas vos. Al final había dibujada una carita sonriente que parecía burlarse de mi incredulidad y miedo. Pero lo más perturbador no fue eso. Junto a la carta, había un montón de fotos. Eran fotos mías. Fotos tomadas desde afuera de mi casa, a través de mis ventanas, en diferentes momentos del día y la noche. Algunas eran tan nítidas que se notaba que habían sido tomadas recientemente. Había imágenes de mí durmiendo, viendo televisión, cocinando. Incluso había una donde yo estaba frente a la computadora, probablemente el mismo día que hice el pedido. Sentí cómo mi corazón se aceleraba. Alguien había estado vigilándome sin que yo lo supiera. En ese momento no sabía qué hacer. Cerré la caja de golpe y la metí en una bolsa de basura, sintiendo un pánico absoluto al pensar que alguien podría estar observándome en ese preciso instante. Revisé cada ventana y puerta de mi casa, asegurándome de que todo estuviera cerrado, pero no podía sacudirme la sensación de que alguien me estaba observando. Esa noche no pude dormir. Cada pequeño ruido me hacía saltar. Me quedé sentado en el sofá con un cuchillo en la mano, mirando hacia la puerta principal. Los días siguientes fueron un infierno. No dejaba de mirar sobre mi hombro. Cada vez que escuchaba un auto pasar o notaba algo fuera de lugar, mi mente volvía a la carta. Traté de mantener la calma, de no contarle a nadie para no parecer paranoico, pero mi miedo crecía cada vez más. La idea de que alguien había entrado a mi casa y había tomado fotos de mí me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? No había nada que probara que había ocurrido un delito, y no podía admitir que todo había empezado por mi propia estupidez al comprar en la Deep Web. Decidí mudarme. Me alejé de la ciudad. Busqué una casa en una zona rural, lo más lejos posible de los suburbios donde vivía antes. Cambié mi número de teléfono, tiré mi computadora y compré una nueva, con la que solo hago lo estrictamente necesario. No quiero que me rastreen. Cambié de vida por completo y ahora vivo aislado, con la paranoia constante de que en cualquier momento esa pesadilla podría continuar. Nunca volví a la Deep Web, y no pienso hacerlo jamás. He aprendido de la peor manera posible que a veces la curiosidad puede meterte en situaciones de las que es imposible salir. Vivo con la ansiedad constante de que, aunque lo dejé todo atrás, lo que pasó podría no haber terminado. Solo espero que mi historia sirva para que otros no cometan el mismo error. No puedo decir dónde estoy, y prefiero que nadie lo sepa. Ya no me siento seguro en ningún lugar y siempre tengo la sensación de que estoy siendo vigilado. No jueguen con lo que no conocen. Lo que empezó como un juego terminó siendo una pesadilla de la que todavía no puedo despertar. Si alguna vez pensaste en comprar algo de la Deep Web, especialmente una Mystery Box, piénsalo 2 veces. Podría ser tú el que aparezca en la próxima caja.